Muy bien. Inicia la grabación. Comenzamos con la clase programada para este día. Habíamos hablado en jornadas anteriores de lo que se refería a las distintas formas de los métodos de análisis financiero y habíamos hecho la parte introductoria y conocimos lo que era el análisis horizontal y vertical. Después, en la jornada de lunes, entramos ya más en detalle en lo que era el análisis de ratios y verificábamos dentro de la teoría que estuvimos viendo de que había una serie de áreas o una serie de dimensiones que serían los objetos de análisis a través del uso de los ratios, dado que es más fácil analizar partes de la información financiera, segmentos específicos de la misma, en vez de toda la información en concreto, en general. Entonces, ahora en esta presentación vamos a ver las primeras dos áreas de cálculo que son como las más relevantes, las más comunes, con las cuales se inicia un análisis de ratios, que tiene que ver con la liquidez y solvencia. Para ello, vamos a ver que los subcontenidos de esta presentación son, ¿qué son los ratios de liquidez? Vamos a ver cómo se calculan y cómo se interpretan. Vamos a ver los ratios de solvencia y también vamos a aprender a calcularlos e interpretarlos. Veremos un pequeño ejemplo de cómo se calculan esos ratios y de qué forma se pueden interpretar las razones de liquidez y solvencia. La pregunta directriz en este momento es similar a la de la jornada que tuvimos el lunes, en la cual, ¿qué nos indican los ratios y cómo se calculan? Solo que ahora ya lo hacemos de una forma más específica, enfocada a áreas puntuales de la información financiera. Ahora vamos a ver el apartado, ya hablando de grupos de razones a conocer, de lo que tiene que ver con liquidez y solvencia. Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos de corto plazo usando los activos corrientes. Generalmente, estas razones le interesan a los acreedores. Si bien es cierto, tiene mucha utilidad según el usuario, ¿verdad?, que la quiera aplicar e interpretar. Generalmente, uno de los principales grupos de interés son los acreedores. Porque los acreedores son aquellos que tienen algún tipo de promesa de parte de nosotros como empresa de pagos en el futuro. Entonces, la liquidez, como su teoría de definición lo dice, la capacidad de cumplir compromisos de corto plazo, significa que un acreedor debería estar muy enterado, muy sabedor de cómo está la liquidez de una empresa, para efectos de ver si puede soportar más deudas, si va a ser capaz de poder prestarle el debido pago según la programación que se define, etcétera. Entonces, ese es como uno de los principales grupos de interés. Pero ya hemos hablado que la información financiera puede ser tanto para usuarios externos como internos. Estas se determinan con la información de activos y pasivos corrientes, es decir, todo lo que tiene que ver con corto plazo, lo que es realizable en 365 días del año fiscal. Esto nos indica que los resultados deben analizarse desde una perspectiva de corto plazo, o sea, menor de un año. Las razones más importantes que estudiaremos en esta categoría son la razón circulante o razón corriente, también es llamado índice de solvencia, Gitman de hecho así lo llama. Está la prueba ácida, la razón capital de trabajo y razón de cobertura de costos y gastos. Obviamente hay muchas otras, ¿verdad? Desde la perspectiva del autor que se revise, así van a encontrar unas más, otras menos, pero como las básicas, las que son como más comunes en cualquier texto de finanzas que usted revise son estas. Por otro lado, la solvencia mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones financieras en el mediano o largo plazo. Es decir, ambas tienen que ver con la capacidad de cumplir compromisos, con la diferencia en el horizonte temporal. El apartado de liquidez menor de un año y la solvencia entre 1 y 3 años o más de 3 años. Es decir, mediano o largo plazo. Aunque todos los ratios de solvencia miden individualmente la solvencia de una empresa, es importante utilizarlos de manera conjunta para realizar un buen análisis, ya que alguno puede estar sesgado por la forma de capitalización de la empresa, es decir, si hace uso de deuda a corto o largo plazo. Como siempre hay que recordar que el análisis siempre debe combinarse con otras técnicas y sobre todo con el análisis de contexto y de la industria, eso lo remarcamos bastante. En esta sesión vamos a estudiar entonces dentro del apartado de solvencia lo que es la razón de endeudamiento, concentración de deuda de corto plazo, ratio de cobertura de intereses y estructura de financiación. Si se percatan, tenemos 1, 2,
3, 4 razones de liquidez. Y tenemos 1, 2, 3, 4 razones de solvencia. Es decir, que solo en estos dos grupos ya tenemos 8 indicadores que considerar. 8 ratios que vamos a medir, a calcular y a interpretar, obviamente. Habíamos dicho que para iniciar este proceso, lo que debíamos hacer en un primer momento era depurar y revisar los estados financieros. Ya hablamos un poco sobre eso en la jornada anterior. Hay que tener claro que el resultado del cálculo solamente es un indicio para el diagnóstico y que este debe completarse profundizando utilizando metodologías complementarias. Por ejemplo, análisis de series de tiempo, que ya habíamos hablado cuál es la diferencia entre un análisis de series de tiempo y un análisis horizontal, el de porcientos integrales, que ya lo conocemos, entre otros. Una vez determinado el ratio, debe ser comparado con el rango aceptable en el rubro económico de la empresa. Recalcando que casi siempre el ratio encontrado se compara contra los ratios de la misma empresa en el pasado, ¿verdad? Para fines de diagnóstico. Y ese parámetro es el que se utiliza para medir en un futuro la proyección que usted puede hacer de los estados financieros pro forma. Entonces, lo ideal es de que eso sirva como parámetro de comparación, ¿verdad? Como un estándar que usted pueda contrastar contra otros de igual naturaleza. Vamos a la primera, la razón corriente, también conocida como razón circulante o índice de solvencia, como les había dicho, tiene como objetivo determinar la capacidad financiera del negocio para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Expresa la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes e indica cuántas unidades monetarias posee la empresa en los activos corrientes por cada unidad monetaria de los pasivos. En otras palabras, el ratio nos indica cuántas veces está contenido el pasivo corriente en el activo de corto plazo. La forma en la que la calculamos es la siguiente. Pueden ver aquí ustedes, la razón circulante es igual a activos corrientes, que este es un valor parcial del balance general, y eso se divide entre los pasivos corrientes, que es otro valor parcial del balance general. Entonces, el resultado de esta división da un valor. Y la teoría indica que los parámetros aceptables de la razón corriente es que el resultado de dividir activo corriente entre pasivo corriente debe oscilar entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque si es menos de 1, existe insolvencia en los pagos. Y si es más de 2, hay una subutilización de activos corrientes, es decir, hay dinero ocioso. Cuando los resultados que se obtienen indican que hay insolvencia o que están subutilizados, ¿qué recomiendan los autores? Primero se tiene que ampliar el capital, es decir, inyectarle más financiamiento a la empresa para que cuente con más dinero cuando tenemos este problema, cuando hay insolvencia. Lo otro es reconversión de deuda a largo plazo, que es convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo por mejores condiciones. Mejora del ciclo de inventarios significa hacer más rápida la venta de los mismos, y en el caso de las cuentas por cobrar, significa cobrarlas más rápido de lo que se está haciendo. Esta, entre otras, ¿verdad? Entre otras, pero estas son como las más universales, las más a considerar como un primer punto a la hora de que usted obtiene resultados menores de 1 o mayores de 2. De hecho, cuando estemos en el ejemplo, van a ver ustedes que a la hora de hacer este cálculo, se interpreta de cierta manera. Ahorita solamente vemos que el parámetro aceptable es entre 1 y 2. Más adelante veremos con el cálculo cómo lo vamos a interpretar. 2. Segunda razón, la prueba ácida. Es conocida como prueba del ácido, liquidez seca o razón severa. Este es uno de los indicadores de liquidez frecuentemente usados como indicador de la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, es decir, el inventario. Básicamente, se refiere a la capacidad que la empresa tiene para poder cubrir sus deudas con efectivo, cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación sin tomar en cuenta los inventarios. ¿Por qué? Porque la teoría, basándose en la evidencia, indica que el activo más difícil de convertir en dinero es el inventario, porque generalmente el inventario se convierte en cuenta por cobrar y después se convierte en inventario. Entonces, la razón severa o prueba del ácido busca determinar cuál es la liquidez inmediata de la empresa, es decir,
sin necesidad de tener que estar vendiendo inventario, puedo o no cubrir mis compromisos de corto plazo con mi efectivo, equivalentes, inversiones temporales, etcétera, ¿verdad? En el caso de las empresas de servicios, donde los inventarios son reducidos o prácticamente nulos, los valores numéricos de la razón corriente y la prueba ácida son prácticamente iguales. Porque en el anterior teníamos el hecho de considerar activos corrientes. Y acá tenemos, para el cálculo de la prueba ácida, tenemos que el activo corriente le quitamos el valor de inventario. Y decimos que en las empresas de servicio este valor no es muy significativo o es prácticamente nulo, entonces se convierte en esto. Activo corriente entre pasivo corriente, que es la misma razón corriente. Aquí pueden ver ustedes, esta es la única diferencia, el restarle los inventarios. Aquí lo que nos está indicando este índice es si la empresa tiene suficientes activos líquidos de corto plazo, conocidos también como activos rápidos, ¿verdad? Que no es tan difícil volverlo dinero, para cubrir sus obligaciones inmediatas. Es más sólido que la razón circulante, ya que ignora los activos que no se vuelven dinero tan fácilmente, como el inventario. El indicador óptimo, según la teoría, es 1. Es decir, que por cada dólar de pasivo de corto plazo que usted debe, usted cuente por lo menos con $1 de activos rápidos. Es decir, dólar que debe, dólar que tiene como pagar. Si hay un valor menor de 1, indica que usted tiene problemas de pago, ¿verdad? Promoviendo una suspensión de los mismos, generándole a usted problemas. ¿Qué decisiones se pueden tomar en el caso de que hubieran inconvenientes similares a las de la razón circulante? Ampliación de capital, reconversión de deuda y mejora de ciclo de inventario y cuenta por cobrar. Las similares, las mismas. Razón de capital de trabajo. Tercera razón. Capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. En español, es la cantidad de dinero que usted necesita para operar normalmente durante un año. Ese es el famoso capital de trabajo. Este se calcula como los activos que sobran una vez usted haya cumplido todas las obligaciones reflejadas en el corto plazo. Cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, está frente a un capital de trabajo positivo. Quiere decir que la empresa posee más activos líquidos que deudas con vencimiento en el mismo tiempo. En otro sentido, el capital de trabajo negativo presenta un desequilibrio patrimonial. No necesariamente significa que la empresa esté en quiebra o en suspensión de pagos, sino simplemente que el valor de sus compromisos de corto plazo son mayores que el valor de sus activos de corto plazo. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Volvemos a la misma presentación. Si se recuerdan, la razón corriente, la prueba del ácido y esta utilizan los mismos valores. En la razón circulante, activo corriente entre pasivo corriente. En la razón rápida, activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Ahora la relación cambia. Ahora hacemos una resta. Al activo corriente le quitamos el pasivo corriente. Parámetro aceptable, el determinado en base al ciclo de conversión de efectivo o a políticas de la empresa. ¿Qué decisiones se deben tomar en caso de problema? Ampliación de capital a través de emisión de acciones, reconversión de deuda de corto a largo plazo y mejora del ciclo de conversión de efectivo. Es decir, todo esto está enfocado estrictamente a inyectarle liquidez, a inyectarle dinero a la empresa para que pueda operar normalmente. Y la cuarta es la razón de cobertura de costos y gastos. Este nos permite identificar con cuánto contamos de activo corriente para cubrir costos y gastos. El resultado nos indica los meses que podríamos cubrir de egresos por costos y gastos con los activos corrientes. Se calcula de esta forma. Primero partimos del capital de trabajo, que es esta razón que acabamos de calcular, ¿verdad? Capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente. Capital de trabajo entre los costos y gastos divididos entre 12. Aquí tenemos una particularidad. Si se fijan, los datos
que estamos utilizando en las primeras tres razones son del balance general, activo corriente y pasivo corriente. Que al final llegamos al capital de trabajo. Pero en la razón de cobertura de costos y gastos utilizamos dos rubros que no están en el balance, sino que están en el estado de resultados. Porque el total de costos usted lo saca de ahí. El total de gastos igual lo saca de ahí. Entonces, usted debe obtener información del balance y del estado de resultados. Aquí estos dos valores los suma y divide entre 12 para hacer el denominador de la expresión. Y el capital de trabajo lo dividimos entre ese denominador. El resultado se interpreta de esta forma. El parámetro óptimo debe ser entre 6 a 6 meses, entre 3, a 6 meses. Es decir, que con el excedente de activo corriente que usted tiene, usted puede pagar entre 3 y 6 meses de costos y gastos durante usted esté operando. Así se interpreta. ¿Por qué? Porque si el parámetro obtenido es menor de 6, implica que tiene un limitado margen de maniobra, lo cual puede acarrearle a usted problemas de financiamiento, problemas de funcionamiento. Y más de 6 meses indicaría que tiene dinero ocioso. Es decir, que usted está asumiendo costos de oportunidad porque tiene demasiado dinero sin usar en vez de poder invertir en otra cosa. Medidas a tomar en caso de dificultades similares a la parte corriente. ¿Qué tienen en común todas estas? Lo que habíamos hablado de las medidas a tomar, estas de acá, que todas van enfocadas a inyectarle capital a la empresa. Es decir, mejorar aquel monto de dinero que están utilizando para poder funcionar de manera normal. Eso es lo que buscan estas acciones, las medidas correctivas. Ahora entramos al otro grupo, que son las razones de solvencia. Decíamos que la solvencia es la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones sin importar su plazo, es decir, mediano o largo. En ocasiones se suele confundir con la liquidez, pero la liquidez es un grado de solvencia, es decir, la liquidez es más específica que la solvencia. Entonces, podemos indicar que una empresa cuenta con solvencia cuando está capacitada para liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos, sin importar si es de corto y largo plazo, y demuestra que puede conservar esa situación en el futuro, ¿verdad? No es tanto que pueda cubrir las deudas, sino que las pueda cubrir indistintamente la fecha de vencimiento, mediano o largo plazo, y que garantice poder mantener esa posición a lo largo del tiempo. La primera de ellas tiene que ver con la razón de endeudamiento. Aquí, si se fijan, estamos ya hablando de otro tipo de grupo de razones. Ya no nos estamos enfocando en el activo y pasivo corriente y las distintas formas de trabajarlo, sino que estamos hablando de otro tipo de indicadores. En este caso partimos con la razón de endeudamiento. Mide el grado de endeudamiento de una empresa con relación a los activos totales. Responde la pregunta: ¿cuántos dólares provenientes de deuda han sido invertidos en los activos totales? Indica en qué medida los activos totales de la empresa están siendo financiados con deuda. ¿Cómo lo calculamos? Pasivo total, es decir, el total de mis deudas, sin importar si es de corto o largo plazo, sino que el total de mis deudas entre los activos totales. Y el activo total es la suma del activo corriente más el activo fijo. ¿Ah? ¿Cuál es el parámetro óptimo? Debe situarse entre 0.40 y 0.60, según la teoría. Pero hay empresas que tienen un ratio del 20% y eso es problemático por la naturaleza de la empresa que se trate. Hay otras que pueden tener un ratio de endeudamiento del 80% y lo consideran hasta idóneo en algunos casos. Es decir, la naturaleza y el giro de la empresa es lo que le define a usted si es pertinente o no el indicador que estamos hablando. Porque a nivel teórico, recalco, a nivel teórico, lo ideal es que esté entre el 0.4 y 0.6. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a interpretar entonces? Si la razón de endeudamiento está encima de 0.60, implica que la financiación de la empresa está dejándose en manos de terceros, pueden ser bancos, financistas, inversionistas, etcétera, por lo que se pierde autonomía de la dirección. Por el contrario, si el ratio es inferior, nos indica que hay un exceso de capital propio superior al recomendable. ¿A qué nos referimos con esto? Dependiendo del perfil de inversionista que se trate, hay personas que les encanta trabajar con deuda. Les fascina estar endeudados todo el tiempo. ¿Y cuál es el argumento que manejan? Bueno,
Yo prefiero arriesgar dinero de una tercera persona que mi propio dinero. Dinero yo tengo, sí, pero prefiero pedirlo prestado. Voy a pagar un interés, claro, pero me lo deduzco de impuestos. Entonces, esa es una forma de pensar de un inversionista. Otros dicen, no, es totalmente prohibido, vetado el uso de endeudamiento, me voy con capital propio. Ok, está bien, no hay ningún problema. Solo valore el hecho de que toda la plata que está arriesgando es suya. Y si la pierde, pierde su plata, no la de otro. Entonces, como les digo, hay mucho que discutir en ese aspecto, pero es bueno partir de lo que la teoría dice y emitir un par de valoraciones al respecto, como las que hemos hablado. ¿Qué medidas se recomiendan para esas desviaciones? Si el ratio es mayor, inyectar capital propio a través de la venta de acciones, es decir, bajar la participación de terceras personas en la financiación de mis operaciones. Si el ratio es menor, debe pensarse en expandir el negocio para optimizar el capital propio, es decir, ampliar operaciones, incrementar la cobertura, mejorar el apartado de precios para volverse más atractivo en el mercado, etcétera, ¿verdad? Más de una alternativa que puede haber según el tipo de empresa. La concentración de deuda a corto plazo es otro indicador de solvencia y este indica qué porcentaje de la deuda total es de corto plazo. Es decir, si recuerdan, aquí ustedes ven en este ratio de endeudamiento pasivo total, es decir, es indistinta a la fecha de vencimiento de mis deudas. Aquí las incorporo toditas, desde las de corto, mediano hasta largo plazo. En esta no. Aquí yo identifico qué tanta parte de mi deuda total es de corto plazo, es decir, menor de un año. ¿Por qué es importante? Porque cuanto menor sea, mayor será el margen de maniobra de la liquidez que se puede utilizar para gestionar el flujo de efectivo en el corto plazo. En español, mientras menos yo debo en el año, en ese año fiscal, más dinero puedo disponer para invertir en mi empresa y no para pagar deudas. Entonces, eso es importante medirlo en su momento. ¿Cómo medimos ese indicador? Aquí hacemos una división de los pasivos. Aquí tomamos pasivos corrientes, que es todo lo que es realizable en menos de un año, ¿verdad? Corto plazo. Y lo dividimos entre el total de pasivos. Recalco, no hablo de un valor que incluya capital o dinero propio de los inversionistas. Estoy hablando del total de deudas. Mi deuda de corto plazo entre mis deudas totales. Y eso me da la pauta de cuánto es lo que yo debo en el corto plazo. Para esta situación, en este indicador en particular, no hay un parámetro preestablecido que se indique como correcto o idóneo. La interpretación debe hacerse en base a la realidad de cada empresa. Sin embargo, por lógica, ¿no? Siendo racional, financieramente hablando, mientras menos deuda a corto plazo se tiene, mayor liquidez va a tener usted. Así de sencillo. En todo caso, la manera de gestionar problemas de concentración de deuda a corto plazo es la gestión con los bancos o financistas para negociar deuda de corto a largo plazo. Es decir, convertir la deuda exigible en ese año por deuda que va a estar siendo pagada en periodos mayores, para efectos de obtener algún tipo de beneficio en cuanto a la tasa, en cuanto a las condiciones, garantías solicitadas, etcétera, ¿verdad? Y tenemos el siguiente, que es donde relacionamos el resultado operativo con los intereses que genera la deuda y nos indica la cantidad de veces que la empresa gana o cubre los intereses de la deuda. Por eso se llama ratio de cobertura de intereses. El resultado de este indicador relaciona, por un lado, la capacidad de los activos de la empresa para generar rendimiento y por el otro, los intereses que generan las deudas. Es decir, aquí estamos vinculando de nuevo cifras o rubros de dos fuentes de información, de dos informes financieros diferentes. Por un lado, en el numerador tenemos el apartado de las Earning Before Interest and Taxes, que es la nomenclatura en inglés para utilidad antes de intereses e impuestos, y eso lo obtenemos ¿de dónde? Del estado de resultados. Y el apartado de intereses totales lo podemos obtener del balance general del año anterior o del estado de resultados del año en el que lo estoy trabajando. Porque recordemos que al deducir los de impuestos también pueden aparecer ahí. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo que se recomienda? Que mientras más alto el ratio, mejor. En épocas inflacionarias, este indicador puede que no sea representativo.
ya que los resultados por tenencia se tornan importantes. Es decir, se pierde pues el valor, el poder adquisitivo del dinero, y el hecho de tener altos niveles de utilidades no garantiza que usted va a poder pagar la cantidad de intereses que tiene que pagar. El ratio de estructura de financiamiento, que es el siguiente, mide la composición de la financiación de la empresa. Recordemos que en el lado derecho del balance nos indica cómo están financiadas las inversiones, porque en el lado izquierdo tenemos los activos, que son aquellas inversiones que hemos hecho. La estructura máxima recomendable es no más del 60% y en consecuencia no menos del 40% del patrimonio. Aquí estamos haciendo una relación de cuánto he invertido yo como dueño de la empresa en capital, en mis activos, y cuánto han invertido terceros en mi empresa para financiar mis activos. Aquí estoy relacionando las dos fuentes de financiamiento, las que están al lado derecho, ¿va? Deuda por un lado en la parte superior y el patrimonio en la parte inferior en el lado derecho siempre. ¿Cómo lo calculamos? Se calcula el patrimonio total, es decir, el capital que yo he aportado, ¿verdad? Como socio, entre el total de pasivos más patrimonio. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Por principio de la ecuación contable, el total de pasivos más patrimonio es igual que el activo. Entonces, yo puedo relacionarlo perfectamente, patrimonio total entre mi total de activos o patrimonio total entre el total de pasivo y patrimonio. Eso es cuando hago la financiación propia, ¿verdad? Es decir, cuánto de lo que estoy considerando como estructura de financiamiento he aportado yo como socio, como dueño. Y ahí tengo la otra parte, que es la financiación externa. Aquí solo cambia el numerador. Ya no pongo patrimonio, sino que pongo pasivo, que son mis deudas, entre el mismo denominador, total de pasivo y patrimonio. ¿Verdad? Las medidas a tomar para corregir estas desviaciones son aumentar o disminuir las masas patrimoniales que financien inversiones según sea necesario. Si son perceptivos, se darán cuenta que las medidas correctivas en los índices de liquidez van orientados a inyectarle dinero a la empresa, inyectarle recursos financieros para operar normalmente. Mientras que todas las que hemos visto en solvencia van enfocadas a aumentar o disminuir el capital propio. El capital no es dinero para trabajar, el capital es dinero para financiarme. Entonces, aquí nos estamos enfocando más en las fuentes de financiamiento que en la parte de gasto operativo, ¿verdad? Liquidez tiene que ver con una cosa, solvencia tiene que ver con otra. Un pequeño ejemplo, sencillito, para que nos vayamos entrando en materia. Una empresa presenta la siguiente información al 31 de diciembre de 2019. Activo total 375, activo corriente 15, pasivo total 225, patrimonio total 150 y se pide, calcule los siguientes ratios: razón de endeudamiento, concentración de deuda de corto plazo y la composición de estructura de financiamiento. Vamos a la primera. Razón de endeudamiento, dijimos, pasivo total, que es el total de mis deudas, indistintamente la fecha de vencimiento, entre el activo total. Y ven ustedes que pasivo total 225, activo total 375. Solo sustituyo. 225 entre 375, en la razón de endeudamiento 0.60. Este ratio iguala al parámetro razonable, por lo que habría que poner mucha atención en la evolución. Es decir, estamos un poco cerca, bueno, prácticamente estamos ya tomando el punto en el límite superior de lo que se considera conveniente. Más allá de ese punto puede que signifique problema. ¿Cómo la interpretamos o cómo la leemos? Sencillo. Indica que por cada dólar que hemos invertido en activos, ¿verdad? Cada dólar que he invertido en activos, hay 60 centavos de deuda. Es decir, cada dólar que está reflejado en el lado izquierdo del balance, donde están toditos mis activos, cada dólar de esos ha sido financiado con 60 centavos de dinero de una persona externa a mi empresa. En este caso es por medio de deuda, ¿verdad? Cada dólar de activo ha sido financiado con 60 centavos de deuda. ¿De dónde sale la otra diferencia? Pues del capital que usted ha puesto como propietario. ¿Ah? Este escenario no es conveniente, pues indica que una tendencia al endeudamiento descontrolado. Es necesario tomar medidas para mejorar la rentabilidad sobre ventas y sobre activos.
En español, en el mundo real, cuando una empresa presenta un ratio de este tipo o mayor, se dice que la empresa, los dueños de la empresa son las terceras personas, ¿verdad? Mi empresa está en manos de terceros porque estoy requiriendo demasiado endeudamiento para respaldar mis operaciones. Y lo dice acá la interpretación del dato. Este 0.6, ¿cómo lo trasladamos? A 60 centavos. Es decir, que de cada dólar que está en mis activos, yo solo he puesto 40 centavos, capital propio. El resto, que son 60 centavos, son de deuda. Como decíamos, la empresa está en manos de terceros. Concentración de deuda de corto plazo. Vamos con el pasivo corriente, ¿verdad? Que son todos los compromisos exigibles a menos de un año, 15,000, entre el pasivo total, 225, 0.07. Este ratio indica que por cada dólar de deuda, es decir, cada dólar que yo debo en términos de pasivo, solo 7 centavos son de deuda de corto plazo. Porque este 0.07 se traduce en 7 centavos. Este es un escenario manejable debido a que los pagos a corto plazo para honrar la deuda son bajos, comparados con los de la deuda a largo plazo, y por lo tanto, el flujo de efectivo de ese año, que es el flujo de efectivo de corto plazo, no se castiga de manera tan severa. De un dólar que usted tiene que pagar, solo 7 centavos va a pagar en un año, es magnífico. O sea, es pero idóneo ese escenario. Si en vez de pagar de cada dólar, pagar 7 centavos, en vez de eso usted de cada dólar tuviera que pagar 70 centavos en ese año, usted sí tiene serios problemas de financiamiento, ¿verdad? Tiene tremendos problemas de liquidez, porque está castigando su flujo de efectivo. Entonces, eso es lo importante de identificar en el corto plazo cuánto tengo que pagar yo en ese año por la misma exigencia, ¿verdad? Del vencimiento de la deuda. En este caso, solo son 7 centavos, por lo tanto, el escenario es manejable. La estructura de financiamiento. Vamos al apartado de la financiación propia. Patrimonio total entre el total de pasivo y patrimonio. Patrimonio total, 150,000. Y decíamos que la suma de pasivo y patrimonio son 375. La financiación propia es de 0.40. Indica que por cada dólar invertido en activos totales, estos han sido financiados en un 40% con recursos de accionistas. O bien, como lo tenemos acá, en esta misma interpretación, que cada dólar invertido en activos se han financiado 40 centavos con recursos de los accionistas. Y si se percatan, esto es coherente con este valor. El endeudamiento de 0.6 significa que de cada dólar de activo, terceras personas han puesto 60. Entonces yo debería poner el resto. Y lo podemos verificar aquí, ¿verdad? Que lo que falta para financiar cada dólar de activo son 40 centavos. Y eso lo pone el propietario. Este resultado se encuentra en el límite inferior razonable, por lo que hay que poner atención en la evolución del nivel de endeudamiento de la empresa, que se relaciona con esto, ¿verdad? Si ya de este parámetro yo paso, ya estoy teniendo problemas por exceso de uso de deuda. Y eso se relaciona con este otro, porque si el parámetro de mi deuda crece, este tiende a bajar. Y eso sí es un problema para mí, porque estoy teniendo menos participación como dueño de la empresa en el financiamiento de las operaciones. Para ir concluyendo, las razones de liquidez indican la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo, mientras que la solvencia financiera es la capacidad que ésta tiene para cumplir todas las obligaciones sin importar su fecha de vencimiento. Los resultados del análisis e interpretación deben conducir al administrador financiero a tomar decisiones para revertir tendencias o corregir situaciones que tengan efectos negativos en las finanzas de la empresa. El diagnóstico financiero debe hacerse de manera integral. Los ratios son los primeros indicios de una posible situación, pero el análisis debe profundizarse y complementarse con otros métodos. Y ya dijimos también, ¿verdad? El contexto y otra información cualitativa. Se les comparten dos recursos, ¿verdad? Dos videos. Uno que habla de los principales ratios de liquidez y otro donde hace una diferencia bastante completa, bastante detallada, de la diferencia entre solvencia y liquidez. Más o menos un poco hemos hablado a lo largo de esta presentación. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? Dejo el espacio para las preguntas.
Sí, ¿cree que puede explicar la última parte antes de las conclusiones, el último ejemplo? Ok, en este momento, permítame, voy a Por compartir favor. pantalla. Ahorita, Edwin, permítame. ¿Este? Sí, 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 ese, por Ok, favor. perfecto, va, ok. Habíamos dicho que durante los cálculos que nos ha pedido el ejemplo, estábamos viendo únicamente tres indicadores. Endeudamiento, que ya lo vimos, la concentración de deuda de corto plazo, que también la vimos, y ahora nos pide la estructura de financiamiento. Es decir, señor analista, dígame, de cada dólar que yo tengo invertido en activos, ¿cuánta plata ha puesto usted como dueño y cuánta plata han puesto terceras personas? Eso es lo que me está preguntando la persona que me solicita el cálculo de este indicador. Entonces, yo lo que hago es que me baso en el ratio relativo a la financiación propia, es decir, qué tanto he puesto yo como dueño de la empresa en el financiamiento de mis activos. ¿De dónde saco yo el valor? Del patrimonio total, es decir, el capital pues que se ha invertido de los accionistas en esa empresa como fuente de financiamiento. Eso constituye el numerador. ¿Cuál es el denominador? La estructura total del financiamiento. Recordemos que yo financio mi empresa con uno, deuda, que es el pasivo, y dos, los aportes de los dueños. Entonces, pasivo más patrimonio es mi total de financiamiento, es el denominador. Y el numerador es el patrimonio total, el capital que yo he puesto. Entonces, la financiación propia, ¿cuánto es? 150 entre 375. El resultado es 0.4. ¿Qué me indica este 0.4? Significa que por cada dólar invertido en activos totales, estos han sido financiados en un 40% con recursos de los accionistas. O, si lo quieren ver de otra manera, voy a agregar acá para que quede en el video y lo puedan verificar después, que cada dólar invertido en activos totales han sido financiados 40 centavos por los accionistas. Es decir, de cada dólar que esté invertido en mi negocio, yo como dueño solo he puesto 40 centavos. Esto es coincidente, es coherente con lo que está reflejado en esta lámina. Que de cada dólar que está invertido en mi negocio, 60 centavos lo han puesto terceras personas. Por lógica, el resto, la diferencia lo tengo que poner yo como dueño. Y aquí está. Por cada dólar invertido en activos totales, 40 centavos han sido financiados por accionistas. No sé si queda clara la inquietud ahora, Edwin. Ok, vamos a ver. Por Sí, acá veo, ya, ahora sí. Muchas gracias, en serio. va a la orden, Edwin. Vamos a ver por acá en el chat, me comentan. Marlon, ¿y esos resultados de financiamiento serían buenos o malos para la empresa? Ok, vámonos a la lámina. Aquí dice, en la parte inferior indica, el resultado se encuentra en el límite inferior razonable, recalcando que el límite inferior es un límite teórico, es decir, lo que la mayoría de autores coincide en considerar como aceptable, por lo que hay que poner atención a la evolución del endeudamiento de la empresa. Ahora, eso no necesariamente es malo. Les pongo un caso puntual. Los bancos, las cooperativas, las empresas dedicadas a la labor de ser intermediarios financieros como bancos, cooperativas financieras, etcétera, el ratio de financiamiento propio anda alrededor de un 15 a 20%, o lo que se traduce en lo que estamos viendo acá, en 15 o 20 centavos por cada dólar. ¿Por qué? Porque lo que esta gente hace es captar dinero de personas que tienen excedente de plata y ese dinero se lo prestan a otros que están necesitados de fondos. Entonces, cuando esa intermediación sucede, el dinero que está pasando de manos no es dinero de los dueños de la cooperativa, de los dueños del banco, es dinero de los ahorrantes que han depositado esa plata en los bancos. Entonces, un ratio de deuda de financiación propia, ¿verdad? En relación al total de financiación para un banco, hasta ideal es que sea de 20 centavos o menos.
¿Me explico? Pero si estamos hablando de una empresa comercial, por ejemplo, que se dedica a la compra y venta de artículos de primera necesidad, ese sí es un problema muy serio, porque significa que proveedores y prestamistas están manejándole la empresa. No sé si me doy a entender. Depende del tipo de empresa y el giro en el que esté. El parámetro en sí, como decía la teoría, no es que sea bueno o malo, va a depender de la empresa, de su rama o el giro en el que se encuentre. No sé si queda claro, Marlon. Ok, si entiendo, Lick, entonces para considerar si es bueno o malo, dependerá exactamente. Depende de la actividad o el giro en el que la empresa se esté desenvolviendo para interpretarlo como bueno o malo. Recordemos que a lo largo de todas las clases que hemos visto del análisis financiero, los autores recalcan que siempre es necesario conocer su empresa. O sea, no se vaya solo por la cifra, sino que conozca su empresa, ¿verdad? El giro, las características, qué personal la maneja, el ámbito legal en el que opera, etcétera, ¿verdad? No sé si queda clara la inquietud, Marlon. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Moisés, José, todo claro, Lick. Perfecto. ¿Alguien más que me corrobore ahí, por favor, para así darle continuidad a la siguiente presentación? Edwin Ariel, todo bien, perfecto. Juan Francisco, todo bien, Lick, excelente, muy bien. Oneida, todo claro, Lick, excelente. Mónica, todo claro, Lick, va, perfecto, excelente. Ya con esa retroalimentación me basta, perfecto. Vamos entonces, damas y caballeros, a finalizar discutiendo el siguiente tema, que era la parte de continuación. Ya estábamos viendo el tema 11, vamos al tema 12, que es el último grupo de razones que vamos a ver. Ok, tenemos acá entonces el siguiente material a discutir. Y en este caso vamos a ver los siguientes dos grupos de razones de los que habíamos hablado en un primer momento. Hablamos en la jornada anterior de liquidez y solvencia. Ahora vamos a ver lo que es rentabilidad y eficiencia, que son las otras dos áreas, las otras dos dimensiones que podemos medir a través del análisis de ratios. Los subcontenidos a desarrollar son la EBIT, utilidad y forma de cálculo, ratios de rentabilidad, la interpretación de esos ratios, los ratios de eficiencia, cómo los calculamos e interpretamos, y un par de ejemplos, ¿verdad? De este tipo de indicadores. En este caso, la pregunta puntual es, ¿cómo vamos a analizar la rentabilidad y eficiencia empresarial? Para ello, vamos a hacer la revisión de los indicadores. Estos ratios que vamos a evaluar, o sea, en teoría esto cada semana debió verse, ¿va? Pero por lo que ustedes ya saben, pues tuvimos que dar los dos temas en una sola jornada. Estos ratios permiten evaluar la rentabilidad de una empresa en términos porcentuales, ya sea en relación con las ventas, activos o patrimonio. Para ello vamos a estudiar brevemente el cálculo del EBIT, el cual nos servirá para el subsecuente cálculo de los ratios de rentabilidad. En español, para calcular adecuadamente los ratios de rentabilidad, debemos calcular la EBIT. Por eso vamos a dedicarle un apartadito especial al principio. Asimismo, vamos a estudiar los ratios que permiten evaluar la eficiencia en las operaciones. Cuando hablamos de eficiencia, nos referimos a qué tan bien están haciendo las cosas, qué tan adecuada es la administración de los recursos de ese negocio en ese periodo que vamos a evaluar. La rentabilidad la evaluamos sobre los activos, sobre el patrimonio, sobre ventas y los accionistas. Mientras que el apartado de eficiencia se mide en base a la rotación de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Al apartado que les habíamos mencionado en un principio, ¿verdad? Las EBIT, que son los Earning Before Interest and Tax, pero tenemos que manejar exactamente qué es, qué significa, cómo se mide, porque eso es clave para los indicadores de rentabilidad. EBIT es el acrónimo en inglés Earning Before Interest and Taxes, beneficios antes de intereses e impuestos. Nosotros, acá en nuestro amado pedacito de tierra, lo conocemos como utilidad
antes de intereses e impuestos. Pero para efectos de no poner toda la camándula, ¿va?, de palabras, le ponemos EBIT, ¿verdad? Para que ustedes la puedan asociar, para que la conozcan así mejor. Este constituye un indicador esencial dentro de los estados contables y financieros y sirve para comparar resultados empresariales entre compañías y también entre la misma empresa a lo largo del tiempo. Es un indicador de resultado de explotación de una empresa sin tener en cuenta ingresos y costes financieros, es decir, excluimos los intereses, la carga fiscal aplicada en la compañía, que en el caso de nuestro país es el impuesto sobre la renta. Porque si se percatan, el término dice beneficios antes de intereses e impuestos, es decir, a este valor se le agrega o lleva incluido lo que le vamos a quitar de intereses y lo que le vamos a quitar de impuestos. Por eso es que es tan importante utilizar este parámetro para efectos de cálculo de los ratios. Ya vamos a ver cómo se hace. Se suele pensar que la EBIT no es una magnitud relevante para las empresas, puesto que lo que realmente interesa a los inversores es conocer cuál es el beneficio que queda después, y recalco, ¿verdad?, después de haber pagado obligaciones tributarias, que son los impuestos, y financieras, que son los intereses, y que constituye el reparto final de beneficios entre accionistas o socios. Sin embargo, puesto que la carga fiscal varía entre países y la forma en la que se está financiando el activo es diferente en función de la estrategia financiera, el EBIT adquiere una importancia relevante, sobre todo a la hora de comparar el beneficio de empresas diferentes. En español, ¿por qué es importante utilizar la utilidad antes de intereses e impuestos? Porque cuando usted quiere hacer una comparativa entre empresas de distintos países con normativa tributaria diferente, usted no puede saber si el 25% que nos aplican a nosotros de impuestos sobre la renta en el país es el mismo que se aplica en Belice, es el mismo que se aplica en Guatemala, en Honduras, Colombia, Chile, etc. Entonces, ¿qué parámetro es universal? Este, utilidad antes de intereses e impuestos, no el que está manejándose acá, que es el que está libre de obligaciones tributarias y financieras. Para un poco de ejemplo, aunque el beneficio final de dos empresas sea el mismo, tiene más mérito el director financiero de una empresa cuya actividad se lleva a cabo en España que una empresa que tenga su sede en Belice, puesto que la carga fiscal es mucho menor en el segundo país. Imagínense, utilidad neta, es decir, libre de todo gravamen, ya libre de impuestos, libre de interés, libre de todo. Comparando empresas de dos países, una de España y una de Belice. En la de España se obtienen $100 de utilidad neta. En Belice se obtienen $100 de utilidad neta. Podría pensarse que la gestión de ambas empresas es la misma, pero no es así. Porque para que una empresa en España llegue a obtener $100 de utilidad completamente libre, tuvo que haber ganado más que una empresa de Belice. ¿Por qué? Porque los impuestos que se pagan a nivel de renta en España es mucho más alto que en Belice. Por eso es que es tan relevante, ¿verdad?, considerar este dato. Beneficio antes de intereses e impuestos. Del mismo modo, el EBIT será diferente en función de la cantidad de recursos propios y ajenos utilizados para su financiación. No es lo mismo el pago por intereses que tiene una empresa que tiene una relación 20-80, es decir, 20% deuda, 80% capital propio. No es lo mismo que utilizar el dato de una empresa que se financia al revés, es decir, 80% deuda, 20% capital propio. ¿Qué sucede con la segunda? Paga más intereses. Entonces, como no se sabe con certeza cómo está la estructura de financiación de una empresa, a excepción de la que usted está evaluando, ¿verdad?, resulta útil mejor compararla a través del EBIT y no de la utilidad neta, ¿verdad? En razón de lo que ya hemos visto a lo largo de la cátedra, se determina que las fórmulas para calcular el EBIT son las siguientes. Primero, ingresos menos costos, menos gastos de administración, menos gastos de venta. En teoría, ingresos debe ser mayor que todos estos datos que están después. Otra forma, utilidad operativa más gasto financiero.
¿Qué es la utilidad operativa? La famosa utilidad de operación del balance general. Y a eso le sumamos los gastos financieros. O bien, la olímpica, ¿verdad? Que va de atrás hacia adelante. Utilidad del ejercicio, que es la utilidad neta, más gasto financiero, más impuestos sobre la renta. Si usted a la utilidad del ejercicio le suma los gastos financieros y le suma la renta, usted obtiene la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, las tres formas son clave. Las tres formas son útiles. Ahí depende de cómo se le presenten los datos a usted. Puede que en un ejercicio, en un examen, a usted se le pida que calcule la EBIT y se le den estos datos. Pues la calcula de esa forma. O puede que ya se le dé un ejercicio ya resuelto y presente un estado de resultados completo con la utilidad del ejercicio. Y se le pide que calcule la EBIT. Sencillo. Toma el dato de utilidad del ejercicio y le suma gasto financiero más impuestos de la renta. Y así, ¿verdad? Ahí queda criterio de cada quien, ¿verdad? Para gustos, colores. Cualquiera de las tres fórmulas. Ejemplo, una empresa presenta esta información contable en el estado de resultados. Ingreso total 50, costo total 35, gasto total 10, de los cuales 2.500 son intereses sobre préstamos. Lo primero que debemos hacer es calcular el impuesto sobre la renta. ¿Y cómo lo calculamos? Ingreso total menos costo total menos gasto total. Igual, 5.000. Utilidad neta antes de intereses e impuestos sobre la renta. Posteriormente aplicamos el impuesto según el porcentaje que corresponde, 25, ¿va? 1.250. La utilidad del ejercicio entonces es utilidad antes de impuesto menos el impuesto, de 1.750. Y ahora nos basamos en la tercera formulita. Utilidad del ejercicio más gasto financiero más impuesto. Utilidad del ejercicio más gasto financiero más impuesto. 3.750, 1.250, 2.500, 7.500, ¿verdad? Aquí, por favor, corrijan, no es menos, es un más. Aquí faltó el detallito, si se fijan, es más en la fórmula. Entonces es más, 7.500. Así calculamos la EBIT con estos datos. Si los datos fueran de otra forma, habría que ver si lo hacemos con esta fórmula o con esta otra. Pero para que se vayan familiarizando, utilizamos la tercera. Utilidad del ejercicio más el impuesto más gastos de interés. Ahora, ya entramos al grupo de ratios, que son los que nos competen. Los primeros que vimos, que dijimos que vamos a ver, son los de rentabilidad. Estos corresponden a un conjunto de indicadores que buscan determinar si la empresa es rentable o no. En español, si la empresa genera valor con los recursos que tiene. Y estos ratios son indicadores que comparan distintos ítems del estado de resultados o del balance general de la empresa. Buscan responder a la pregunta: si la empresa es capaz de generar suficientes recursos para pagar sus costos y remunerar a sus propietarios. Por eso es que es tan importante conocer los niveles de rentabilidad de cualquier negocio. Porque como dicen, a nadie le va a gustar trabajar para el cura, ¿verdad? Si usted va a prestar dinero para financiar una empresa, usted va a querer, primero, que la empresa le pague lo que usted le ha prestado. Y segundo, que le retribuya un rendimiento por utilizar su dinero. Entonces, ahí es donde entra en juego el cálculo de estos ratios, del apartado de rentabilidad. También ayudan a determinar si la empresa está siendo manejada de manera eficiente. Eso lo quiero recalcar porque habíamos dicho, allá en las primeras jornadas que habíamos tenido de la cátedra, que una de las principales fuentes de información donde se le indica a usted como analista si una empresa está siendo bien o mal manejada es el estado de resultados. Entonces, este valor que nosotros estamos considerando de este informe financiero se amplía, se complementa con el uso de estos ratios, porque además de lo que usted puede ver en el informe, usted ya puede ir midiendo puntualmente la rentabilidad que percibe los recursos de la empresa según cómo se están manejando. Lo anterior significa que la utilización de los activos, insumos y esfuerzo logra compensar la inversión incurrida y los costos enfrentados. Son de mucha utilidad para obtener una visión general. Es decir, con tan solo un vistazo a uno de estos ratios, obtenemos información valiosa sobre la situación financiera de la empresa. Así como es tan relevante el apartado de la liquidez, ¿ya?, que tiene que ver con inyectarle fondos a la empresa para funcionar, el apartado de la rentabilidad, ¿para qué es importante? Para saber si están siendo bien manejados los recursos de la empresa.
y además de cubrir sus costes, genera algún tipo de rendimiento para aquellos que están invirtiendo en ella. Hay tres tipos de rentabilidad y dos de ellas ligadas directamente a los ámbitos financiero y económico. Está la rentabilidad económica, está la rentabilidad financiera y la rentabilidad social. La financiera, el principal indicador es el rendimiento sobre el capital, ¿verdad? ROE, es el Return on Earnings, que es el retorno sobre el capital, y de la capacidad que tienen los fondos propios de la empresa para generar beneficios, o sea, la rentabilidad de los accionistas. Mientras que la rentabilidad económica, cuyo principal indicador es el ROI, o Return on Invest, retorno sobre activos, se le llama, mide la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios sobre los activos totales, sin tener en cuenta cómo se han financiado y el costo que le han supuesto a la empresa. En el caso de la rentabilidad social, se considera aquella desde la perspectiva de la visión que la sociedad tiene de la empresa, lo que ustedes en algún momento han escuchado hablar como responsabilidad social empresarial. Aquellas empresas que se supone que presentan esas características de ser amigables con el medio ambiente, que apoyan a las comunidades, que dan soporte a aquellas familias de escasos recursos por programas que ellos mismos como empresas han generado, tienden a ser consideradas rentables, socialmente más rentables que otras. Ahora, ¿esa rentabilidad social se puede traducir a dinero? Sí, pero eso ya escapa del ámbito que estamos viendo. Para ello hay que tratar un poco más lo relativo a lo que es gestión, algunos elementos de índole cualitativo y otros aspectos que no son propios de acá de la asignatura. Sin embargo, les dejo el tip para que si están interesados pues lo puedan revisar, lo que tiene que ver con el aspecto de rentabilidad social, ¿verdad? Pero ahora nos compete el apartado financiero y económico. La primera de los indicadores es la rentabilidad sobre ventas, o ROS, a que es igual a la EBIT menos impuestos menos intereses entre las ventas netas. Se evalúa cuántos centavos se están ganando por cada dólar vendido. Se usa EBIT para ver la capacidad de generación de utilidad contra ventas, sin que estos estén influenciados por cómo son financiados o los impuestos que hay que pagar. Esto es útil para analizar el desempeño general de una empresa desde el punto de vista de las ventas. El parámetro de comparación será el costo de capital determinado para el tipo de empresa. Rentabilidad sobre las inversiones. ROI es el acrónimo de Return on Investment, lo que les había dicho. La fórmula para su cálculo es EBIT entre activos totales. Aquí se evalúa la administración del total de recursos, o sea, la inversión total, y por lo tanto mide realmente la rentabilidad de un negocio, o sea, la rentabilidad global de una empresa. Se usa EBIT para ver la capacidad de generar utilidad contra activos sin que estos se estén influenciados por cómo se financiaron. Indica cuántos centavos ganamos por cada dólar que hemos invertido en nuestros activos. En cuanto a la interpretación, mientras más alto, mejor. Siempre, al igual que en el caso del ROS, ¿ya? La rentabilidad sobre ventas, el ROI tiene como parámetro de comparación el costo de capital, propio de los activos si han sido financiados con recursos propios, o tasa de interés si han sido financiados por deuda. Acá lo ampliamos. Anteriormente habla de costo de capital, ¿verdad? Mientras que aquí habla de costo de capital o tasa de interés. Son otros parámetros. Y tenemos rentabilidad sobre el patrimonio, o el ROE, ¿verdad? Que es el acrónimo de Return on Equity. La fórmula para su cálculo es EBIT menos intereses e impuestos entre patrimonio. Es decir, aquí el numerador, si se fijan en el detalle de la rentabilidad sobre venta, el numerador es el mismo. EBIT menos impuestos menos intereses. ¿Cuál es el denominador? Ventas. Acá no. El denominador es patrimonio o el capital que han aportado los accionistas. Aquí mide el rendimiento de la inversión de los dueños después de intereses e impuestos y tiene que ver con la capacidad de generar utilidades para los dueños o accionistas. Indica cuántos centavos ganan los accionistas por cada dólar invertido en acciones. Y al igual, el parámetro de comparación siempre es el costo de capital. ¿Y qué se sugiere? Que mientras más alto, mejor. Un pequeño ejemplo de cómo se calcula el retorno sobre los
activos, retorno sobre el capital y retorno sobre ventas. Tenemos la empresa Building, que reporta ventas por 575,000, activos totales por 1.580.000, patrimonio 750, gastos por intereses 15,000, impuestos sobre la renta 12.750 al 31 de diciembre de 2019. Y el administrador financiero determinó un EBIT de $57,500, ¿verdad? Ahí tenemos todos los datos. En esos 5 renglones están los datos para los cálculos de ROI, ROE y ROS. Primero, hay que calcular el parámetro para el análisis, es decir, contra qué vamos a comparar los resultados que obtenemos. En todo, si se fijan, el factor común es el costo de capital, ¿verdad? Costo de capital, costo de capital. Entonces, eso lo tenemos que calcular. Para efectos prácticos, en el ejemplo, se asume, ya lo da el autor en el ejercicio que está desarrollando, un costo de capital de 7.94. Ese es el rendimiento mínimo que la empresa acepta como rentabilidad. Es decir, este parámetro lo definen ¿quiénes? Los dueños. Los dueños dicen, señoras y señores, nosotros estamos dispuestos a invertirle capital a esta empresa siempre y cuando el rendimiento mínimo que nos den por cada dólar que invertimos es del tanto por ciento. En este caso es 7.94. Entonces es definido por los accionistas. Vamos con el primero, vamos al ROI. EBIT entre activos totales. Hacemos la sustitución, ¿verdad? El EBIT, 57.500, entre activos totales, 1.580. Obtenemos 3.63%. De acuerdo al parámetro que tenemos, la rentabilidad no es aceptable, porque el resultado es menor al costo de capital. ¿Cuánto es el costo de capital? 7.94. Es decir, a mí me cuesta cada dólar que estoy invirtiendo como propietario, a mí me cuesta 7.94%. ¿Y cuánta rentabilidad yo obtengo de mis ventas en relación a mis activos? Solamente un 3%. No es ni la mitad de lo que tengo aquí. Significa entonces que no me conviene. No estoy obteniendo suficiente rentabilidad para que valga la pena que yo invierta en esta empresa. ¿Por qué? Porque el resultado es menor al costo de capital. Eso es sobre la parte de inversiones. Vamos a las ventas. EBIT menos intereses menos impuestos entre ventas totales. Sustituyendo los datos, obtenemos que el valor es 5.17. Comparado con el costo de capital que tenemos acá de 7.94, vemos que igual la rentabilidad sobre las ventas no es suficiente. Es decir, yo ya tengo dos parámetros para darme cuenta que tengo problemas con el manejo de esta empresa. Porque el dinero que yo estoy invirtiendo como propietario no está generando la utilidad mínima que yo estoy exigiéndole a la persona que está administrando esa empresa. Entonces, esos son dos. Faltaría uno, que es la rentabilidad en el patrimonio. Aquí tenemos, sustituyendo los datos, 29.750 entre el valor del patrimonio, 3.97. Significa que por cada dólar de fondo invertido, solo se generan 4 centavos de rentabilidad. Y eso si lo comparo con el costo de 7.94, igual, la rentabilidad no es suficiente. De este ratio se pueden derivar otros vinculados con el patrimonio, como rentabilidad sobre capital o sobre dividendos. Solo basta hacer las adecuaciones en la fórmula, que es esta, ¿verdad? Y tomar la información requerida de los estados financieros. Por ejemplo, si queremos rentabilidad sobre capital, lo que tendríamos que hacer es esta información entre el valor aportado en concepto de capital. O si queremos ver el apartado de dividendos, en vez del apartado de patrimonio, sustituimos acá este valor entre dividendos. ¿Qué significa? Que ahí estoy comparándolo no contra el patrimonio, que es todo lo que los propietarios han invertido en el negocio, sino que lo estaría haciendo sobre el dividendo o ganancia que yo esperaría tener. Y así, ¿verdad? Es la bondad de esta herramienta que permite cambiar numerador o denominador según la necesidad. En el apartado de lo que son los ratios de actividad o eficiencia, ¿va? Estos tienen por naturaleza comparar la empresa con otras empresas del sector. Y lo deseable es que el resultado sea similar a la media. Entre estos ratios, los más utilizados son la de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro,
cuenta por pagar, periodo promedio de pago, rotación de inventario y días de inventario. Con ellos tenemos las variables necesarias para calcular ciclo de caja o ciclo de conversión de efectivo, que es una herramienta crucial para la administración eficiente de las empresas y que se va a estudiar más adelante. Es decir, en el apartado de lo que es el manejo de los activos de corto plazo, el ciclo de caja es una herramienta fundamental. Pero básicamente aquí tenemos el grupo de razones, ¿verdad? Rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de cobro, rotación de cuentas por pagar, periodo promedio de pago, rotación de inventario y días de inventario. Vamos al primero. Rotación de cuentas por cobrar. Informan las veces que rotan las cuentas por cobrar en la empresa en el año. Cuando hablamos de rotar, nos referimos a cuántas veces son sustituidas las cuentas por cobrar en una empresa. Si usted tiene 5 cuentas por cobrar, es decir, 5 clientes le deben a usted en un año, y esos 5 clientes le pagan, y al siguiente año usted tiene 5 clientes, significa que usted está trasladando compromisos de un año a otro en la misma magnitud. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si usted revisa el año y ve que en enero tenía 5 personas, le pagaron en febrero, en ese mismo febrero 10 personas le debían a usted, le pagan en marzo, en abril 12 personas le deben a usted. Indica que cada mes usted está cambiando los aportes o los valores que las personas le están debiendo a usted. Mientras más veces usted rota o cambia las cuentas por cobrar, significa que más dinero le está entrando a usted como empresa. Por lo tanto, es que es importante medir eso. ¿Cómo lo medimos? Las ventas netas, que es el valor que obtenemos del estado de resultados, entre cuentas por cobrar, que es un valor que está reflejado en el balance general. Para ello, ¿qué hacemos? Obtenemos el periodo promedio de cobro. Este ratio es muy útil porque permite saber cuántos días tarda la empresa en cobrar a sus clientes. Es decir, si usted vende al crédito y usted le dice al cliente, me paga en 30 días, ¿verdad? Porque le vendo al crédito. Puede que usted defina eso en papel a la hora de establecer el acuerdo con el cliente. Pero cuando usted calcula esta razón, que es el periodo promedio de cobro, puede que se dé cuenta de que la gente le está pagando a los 45 días, aunque usted haya dicho que sea a los 30. Entonces ahí usted está identificando un problema. Ya vamos a ver cuál es la utilidad de eso. En cuanto al número de días, también podemos evaluar la política de la empresa en la forma en la que se le concede crédito a los clientes, así como el poder de negociación que la empresa tiene para imponer sus condiciones. ¿Cuál es su fórmula? Periodo promedio de cobro es igual a el año calendario, no año comercial, ¿verdad? Porque el año comercial son 360. Año calendario entre rotación de cuentas por cobrar, que es la que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Es decir, si yo calculo la rotación de cuentas por cobrar, yo puedo perfectamente calcular periodo promedio de cobro. Están vinculadas las dos fórmulas, los dos ratios, están vinculadas. Esta es denominador de esta otra. Las cuentas por pagar, ahora viene la otra cara de la moneda. En el apartado de esta lámina estábamos viendo todo lo relativo a lo que la gente me debe, ¿verdad? Personas a las que yo les vendo y adquieren compromiso de pagarme en un futuro. Aquí viene lo contrario. Significa cuántas veces rotan o cambian las cuentas por pagar de la empresa en el año. Y la fórmula para su cálculo es costo de venta entre cuentas por pagar. Y el periodo promedio de pago, que es el otro valor vinculado a este ratio, es similar al periodo promedio de cobro, pero utilizando para ello los pagos. Es decir, ¿cuántos días se tarda la empresa en pagar? En el anterior decía cuánto tiempo se tarda la empresa en cobrar su cuenta por cobrar, ¿verdad? Mientras que aquí se define cuánto tiempo la empresa tarda en pagar sus cuentas por pagar. Ahí se puede descubrir que también tratan los proveedores a la empresa en la concesión de crédito y qué poder de negociación tiene la empresa con las condiciones que los proveedores le imponen. ¿Cómo la medimos? Similar a la anterior, ¿verdad? Numerador es igual, año calendario, solo que el denominador es la rotación de cuentas por pagar, que es este de aquí, ¿verdad? Al igual que en este otro, rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de cobro,
rotación de cuenta por pagar y periodo promedio de pago están vinculadas. Una me sirve para la otra. La siguiente es la rotación de inventarios. Aquí hace referencia al número de veces que cambio o roto el inventario de la empresa. Nos informa acerca de lo eficiente que es la empresa administrando los inventarios. ¿Por qué es importante esto, damas y caballeros? Porque toda existencia de inventario que sale de mi empresa, en teoría, se convierte en cuenta por cobrar o en dinero. Entonces, mientras más yo cambie mis existencias de inventario, se supone que más dinero estoy generando como empresa. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo la medimos? Costo de ventas entre inventarios. El resultado de este cálculo se lee con el término veces, aunque también se puede calcular como cuántos días tarda el inventario en vaciarse. ¿Y eso cómo lo hacemos? Igual, ¿verdad? Recurriendo a la forma de las fórmulas anteriores, el numerador es el mismo, 365, solo que ahora lo dividimos entre rotación de inventario, ¿verdad? Que es la que acabamos de encontrar. Ejemplo. Una empresa tiene la siguiente información al 31 de diciembre. Ventas netas, 150,000 y un costo de ventas de 130. Cuentas por cobrar 15, cuentas por pagar 10. Inventario de 1,500. Calcule todos los ratios que hemos visto. Con solo los datos que ustedes pueden ver ahí arriba, podemos calcular la información que se nos pide. Rotación de cuentas por cobrar. 150,000 entre 15,000. Significa que son 10 veces en el año. Es decir, que yo tengo venta neta de 150 y cuenta por cobrar 15. 150 entre 15. ¿Cuánto es? 10 veces en el año. Es decir, que yo 10 veces en el año renuevo compromiso de pago de terceras personas para conmigo. 10 veces en el año. Ahora, traduzcamos eso a días. Es decir, cada cuántos días yo puedo renovar mis cuentas por cobrar o las puedo rotar. Bueno, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Periodo promedio de cobro. 365 mes calendario entre el dato que acabo de encontrar, que es 10. 36.5 días. Es decir, que yo aproximadamente cada mes estoy cambiando o estoy rotando mis cuentas por cobrar. ¿Eso es bueno o es malo? En teoría es bueno. Habrá que ver el giro del negocio, en qué sector opera, en qué mercado opera, pero teóricamente hablando es un escenario bastante bueno, porque cada mes usted está renovando sus cuentas por cobrar. La rotación de inventario. Costo de venta 130,000, inventario 10,500. 130,000 entre 10,500. 12.38 veces al año. Es decir, que durante el año fiscal que estoy valorando, yo he rotado, he cambiado las existencias de mi inventario 12.38 veces. Trasladémoslo a días para ver cada cuánto tiempo yo lo estoy haciendo. Igual, el año calendario entre el valor que acabo de encontrar. 29.48 días. Es decir, que yo tardo menos de un mes en vender todas mis existencias para tener listo el siguiente mes las ventas que voy a proyectar. ¿Eso es bueno o es malo? Repito, teóricamente hablando es muy bueno, porque cada mes usted está renovando su inventario. Y hemos dicho que el renovar inventario significa entrada de dinero, ¿verdad? Por lo tanto, a nivel teórico, sin más información disponible, este dato es bueno, porque casi cada mes los está cambiando. Rotación de cuentas por pagar. 130,000, que es el costo de venta, entre los 10,000 de las cuentas por pagar. 130 entre 10, 13 veces en el año. Para calcular los días, año comercial, entre el dato que obtenemos, 13, 28.8 días. La pregunta sería, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo tarda la empresa en cobrar sus cuentas cuando son ventas al crédito? 36.5 días. Eso es lo que se tarda, según este dato, 36.5 días. Pero ¿cuánto tarda la empresa en pagar sus compromisos? Tarda 28.8 días. Allí significa que tengo un problema, porque tengo la obligación de pagar antes esto
mis deudas cada 28 días y yo estoy cobrando cada 36.5 días. Esto significa que hay un problema, porque lo ideal es que yo cobre primero, ¿verdad? Que yo cobre primero y pague después, pero aquí lo hago al revés. Suponiendo que lo metemos en un valor de calendario normal, ¿verdad? De 30 días, el día 1 yo adquiero un compromiso y el día 28 lo tengo que pagar. Eso contra el apartado de mi venta al crédito. El día 1 yo vendo cierta cantidad y 36 días después me la están pagando. Entonces, a mí me entra dinero después de la fecha en la que yo tenía que pagar. Este es un problema. ¿Me explico? Como les dije, teóricamente hablando, ¿el dato es bueno? Sí. Hasta aquí, porque no teníamos contra qué comparar. Pero si comparo cuánto tiempo tardo en cobrar versus cuánto tiempo tardo en pagar, sí tengo problemas. Porque estoy pagando antes del cobro que estoy haciendo. ¿Verdad? Para ir cerrando, EBIT es la abreviatura de Earning Before Tax, Interest and Tax, o beneficio antes de intereses e impuestos. Su utilidad es que permite tener un dato libre de variables que son de naturaleza local, como los impuestos, que corresponden a tablas que difieren entre países. La mayoría de ratios de rentabilidad usan el EBIT para su cálculo. Si se recuerdan, casi siempre va como un numerador, el EBIT. Y los ratios de actividad y eficiencia sirven para calcular el ciclo de caja, que es un tema que va a ser estudiado posteriormente. Les comparto también un material adicional que es el EBIT, ¿verdad? Remarcando, ¿verdad?, la importancia de la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Un video que les invito a que lo vean. Y dejo el espacio para preguntas si las hubiera. ¿Dudas o inquietudes, compañeros?